Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de Martes de Libros, un ciclo que desde Fundación Ibercaja ofrecemos para encontrarnos con la literatura, conocer los autores del momento, nutrirnos de sus experiencias y de su proceso de escritura. Por ello, hoy tenemos el placer y la suerte de recibir a Isabel La Huerta, que además de escritora es abogada, directora, guionista y productora de cine. Coincidirán que nos encontramos con una autora cuya voz resuena con fuerza en el mundo literario, sobre todo en el género thriller, un género que no para de sumar lectores en España. Hoy nos presenta su último libro, Lo que la mentira alimenta, que sin querer adelantarme ni destripar el libro, esta novela nos propone un viaje a los callejones tortuosos del régimen castrista cubano, donde el ingrediente principal es el suspense. Isabel La Huerta Bellido es licenciada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, doctora en Derecho y auditora en Cuentas. Autora también del relato Sí quiero, publicado en el libro de relatos Tengo algo que decirte, que tras su adaptación fue llevado a la gran pantalla en calidad de directora y productora, consiguiendo nominaciones en múltiples festivales internacionales. Adicionalmente, ocupó el cargo de vicepresidenta de la Academia de Cine de Aragón hasta 2023 y actualmente es miembro académico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Para sumergirnos más en su narrativa, tenemos el privilegio de contar también con la presencia de Maite Salvador, periodista en Radio Nacional, Cadena SER y Heraldo de Aragón, y con Nacho Navarro, presentador de radio y televisión. Ambos nos ayudarán a desentrañar los secretos más oscuros de esta intrigante novela. Muchas gracias a los tres. Isabel, de nuevo, enhorabuena y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Maite, tienes la palabra. En el devenir de aquella contienda, para hacer más truculenta la salida de los que querían irse de Cuba, se tramaron cientos de planes gubernamentales para que, por parte de los vecinos y compatriotas, se propiciara todo tipo de insultos y vejaciones hacia los que huían y hacia sus familias, a las que a veces no les quedaba más remedio que seguir permaneciendo en la isla. Desde las escuelas, con la aquiescencia de las direcciones escolares adheridas al régimen, paralizaban y suspendían sus clases, avivando la beligerancia de las mentes más pequeñas para que, como si de un juego se tratase, acudieran en masa, dirigidos por su profesor, a las puertas de las casas de los que planeaban la escapada, para someter aquella decisión a la presión descabellada de recibir de forma deshonrosa cientos de huevos lanzados por aquellos niños y escolares a los que el gobierno incitaba, incluso con la premeditación en alguna ocasión, de haberlos previamente congelado, para con ello causar todavía mucho más dolor. Eran tiempos muy complicados. Y este es un pequeño párrafo, un fragmento de este libro intrigante, interesante, que vamos a redescubrir un poquito, a descubrir esta tarde con su autora, Lo que la mentira alimenta. Fíjense que con Isabel, con Nacho, durante mucho tiempo compartimos programa de radio, hemos compartido muchas tertulias de radio. Y a mí lo que me ha admirado siempre de las dos personas que me acompañan es eso que decía un grande, ¿no? Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, ¿verdad? Que toda la vida es sueño y los sueños, bueno, pues los sueños a veces se convierten en realidad y en el caso de Nacho y en el caso de Isabel se han convertido esos sueños que comentábamos previo al café y previo a la tertulia de radio se han convertido en realidad. Isabel, ¿pero por qué te has ido a Cuba? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a todos. Estoy emocionada por estar aquí presentando esta novela y podría haber sido Cuba, podría haber sido otro tipo de país donde me hubiera suscitado pues, bastante interés, ¿no? Sobre todo la forma de vida que llevan ellos allí. Yo había tenido la ocasión de visitar Cuba 2 veces
siempre por turismo, y ya desde el primer momento, y que fue hace muchos años, ya vi en aquel país algo muy especial. Vi una forma de entenderse con la gente, entre ellos y con los que venían de fuera, de una manera muy especial. Recuerdo que si ibas de turista, hablo de los años 90 y pico, te cogían del brazo e intentaban buscar de alguna manera para que les dieses algún tipo de sustento, ¿no? Para continuar en esa vida que era tan oculta. Te manifestaban que no podían hablar delante de nadie porque había los CDRs, que ahora son los vigilantes de las calles, estaban al tanto, vestidos de paisano, para que si había alguien que podía eh, expresar algún tipo de indignación, algún tipo de desaprobación respecto al régimen, pues los llevaban presos o los dejaban aislados. Entonces ya eso lo vi en aquellos años cuando me fui de visitante, volví a ir y me ocurrió lo mismo, volví a encontrar otro tipo de características parecidas, y esta ocasión en la que ya me puse a escribir, quería meterme de lleno en el ambiente de los cubanos y ver lo que realmente pasaba. Y me fui, o sea, investigué desde aquí, desde España, y luego me fui a Cuba y me recorrí Cuba y estuve hablando con cubanos que ahora, a pesar de que la libertad no existe, siempre han estado ahí cuchicheando sobre lo que les pasa, pero ahora de alguna forma yo entendí que estaban más abiertos a que la gente compartiera. Yo iba por la calle y hablaba con alguien, no sabía si expresarle que había hecho un libro de alguna manera desvelando o desnudando el régimen de Castro, porque también me habían avisado de que podía también, no sé, ser presa, ¿no? O sea, como que estás en un país desconocido. Pero, sin embargo, no me hizo falta ocultar mi intención ni para nada quedarme callada. La gente me venía a preguntar y nada que intuía que yo tenía algo que decir en contra de, ellos me relataban. Me hablan del Combinado del Este, que es una cárcel, me la relataban con detalles. Nos íbamos a las calles de los Dragones, donde aparece uno de los fragmentos, bueno, es la casa de Regina, donde vivía la abuela, que es el sustento, es la columna vertebral de la novela, ¿no? Me llevaban a los sitios donde yo quería visualizar, donde había yo ubicado una de las escenas del libro. Y fue muy apasionante, aparte de conversar y contrastar tantas cosas y tantas actuaciones y momentos que han vivido que bueno, me sentí muy feliz. Vamos a ir preguntándole a Isabel si su faceta como abogada, si su faceta como, bueno, pues dentro del mundo del cine, si todas las facetas le han ayudado también a construir esta historia, que seguro que sí, pero es curioso porque este país, Cuba, tiene muchos misterios que seguramente todos en algún momento pues, hemos intentado descubrir o nos hemos preguntado por qué es un país tan misterioso. Y yo creo que Nacho Navarro, que es un especialista en misterios, en muchos misterios, yo creo, Nacho, ¿cómo definirías primero el país? ¿Por qué le ha podido atrapar tanto Cuba a Isabel? Ese misterio que tiene la isla. El otro día cuando juntamos Isabel y yo para conocer un tanto el libro, sus viajes, qué es lo que le había llevado a todo esto, claro, llegamos a una deducción. Aquí hay dos tipos. Dos tipos de ocultismo. El ocultista, Cuba, el político, y luego el esotérico. De cómo el esoterismo es tan importante para manipular una sociedad. Y ahí es donde hablábamos de decir, bueno, ¿cómo puede ser, que lo iremos destripando ahora en esta tertulia, de que estamos con Fidel Castro, que sería el presidente en la historia que más intentos de asesinato ha tenido, más de 600, según sus servicios secretos. Algunos chapuceros y otros, bueno, pues lo hicieron bastante bien. Más chapuceros fueron de la CIA, ¿eh? Pero bueno, lo iremos contando. Y ahí estábamos hablando de lo que era el dominio mental, de cómo un pueblo, una sociedad bastante débil, con esa ideología, de cómo él empieza con un catolicismo y luego lo va modificando hacia esa zona de manipulación, y cómo domina las mentes de todo un pueblo. Y eso me sorprendió. Sí, pero hay muchos casos. Evidentemente yo creo que Fidel Castro, cuando implantó o cuando llegó a Cuba para instaurar un nuevo régimen, derrotando a Batista, yo creo que ofreció a la población un sistema, un régimen político que para nada coincidía con un régimen comunista.
Yo creo que en un principio él no tenía intención de que fuese así. Lo que ocurre es que en el momento en el que se desbarató todo el país, ¿qué ocurrió? Pues que Estados Unidos estaba, bueno, pues como gran potencia, estaba alejando, aislando a Cuba, y únicamente Fidel Castro, yo creo que más bien fue utilizado, no es que utilizara a la URSS, sino que fue utilizado por la URSS, porque la URSS, siendo la segunda potencia mundial más importante, el mayor interés que quería era enfrentarse a Estados Unidos y hacerle oposición, hacerle frente. Y la mejor manera era darle cobijo y cabida a Cuba con su propio régimen, el régimen comunista. ¿Con qué? Pues ayudándole, pero yo creo que con migajas, prácticamente. O sea, llevándole, sí, militares, soldados. Lo que era el hombre nuevo, instauró Fidel Castro lo que era la compostura del hombre nuevo, que también venía de los nazis, ¿no? O sea, el hombre que era el soldado fuerte y el joven que podía hacer frente a cualquier tipo de combate, ¿no? Entonces le traían pues, camiones para combatir, cosas de estas, pero con migajas le hizo implantar un régimen que yo creo que ni siquiera él estaba convencido de que fuera a ser así. Lo que ocurre con el tiempo, para permanecer dentro de lo que es la estructura del Estado como un poder, pues se convirtió en un hombre que fue tejiendo el país de Cuba a su medida. Era católico y cuando los revolucionarios implantaron el régimen comunista, la Iglesia apoyó y cobijó en sus iglesias a los contrarrevolucionarios. Fidel se enfadó, voy a decir, se cabreó, y entonces lo que hizo fue convertir al país, en vez de católico, en profano, un país laico. O sea, todo lo que en sus manos caía, si no era de su interés, o lo exterminaba o lo convertía en algo que era diferente a lo que él pensaba. Por eso hablo de la manipulación del pensamiento, y por eso hablo de la mentira, que realmente es la que conduce todo tipo de orientación para conseguir al final el interés de esa persona que tiene y ejerce un poder, claro. O sea, es como que bebe, como que absorbe de diferentes países. Ha dicho los nazis, muy importante, porque al final Adolf Hitler, ahí tiene dos detalles, igual con Castro. Castro empezó con el mundo jesuítico, que incluso llamaban era jesuita. Los jesuitas negros, ¿no? Que se llamaban, que es un poco lo que tendríamos en esa Santa Sede, como los tildaban. Pero los nazis, el Tercer Reich y las bases de las SS se fundan en los inicios jesuíticos, al igual que está diciendo eso de las razas, ¿no? El hombre fuerte, el Stankerman, que había un libro que era Luralinda, donde ellos bebían mucho de esa raza aria. Y la forma de manipulación también es muy soviética. Tanto Lenin como Stalin-Lenin, aparte de esas persecuciones que hicieron con el mundo chamánico en la zona de Siberia, pero para protegerse de la sociedad, que no se revolucionase, siempre dijeron que había una serie de ocultismo para que el que hiciese cualquier tipo de acción irían contra su familia, cosa que hoy también. Y la manipulación mental, el dominio mental, a día de hoy existe. O sea, hoy solamente en Twitter, en redes sociales, 3.500 millones de personas dan un acceso diario. Entonces, claro, los soviéticos son la gran agencia de fabricar noticias falsas. ¿Y qué más quieren que un sitio que les busque ese trampolín, ¿no? con Estados Unidos para generar esa falsedad a todo un pueblo? Sí. Las mentiras, por supuesto. Bueno, en el mismo libro, sin desvelar demasiada información, hay un personaje que se llama Leopoldina Grau, que está basado en un personaje real, y era una agente de la CIA que primero estaba contra Batista y salió y se fue a Miami. Pero luego cuando ganó la revolución Castro, parece que quiso volver, pero al final tampoco le convenció y siguió siendo exiliada en Miami, y desde allí tejió una manipulación tremenda. No sé si le sonará a alguien del público lo que era era la Operación Peter Pan. Operación Peter Pan, sacaron a 14.000 niños de Cuba, de las edades de 5 años hasta creo que 10 o 11 años, y todo basado en que Leopoldina, esta mujer de la espía, junto con su hermano Mongo, hicieron creer a la población cubana que Fidel Castro iba a llevarse a los hijos de las familias cubanas
que estaban entre esa edad, de los 5 a los 11 años, y que les iban a quitar la patria potestad. Generaron noticias en La Voz oficial de Cuba, en muchísimas redes, en ese caso de radio y periódicos. Crearon incluso una ley, o sea, emitieron una especie de ley con la cual convencer a los cubanos de familias cubanas para, digamos, crear un desasosiego, una zozobra, y que de esa manera pudieran sacar a sus hijos de Cuba. Y así ocurrió la operación Peter Pan. Se mandaron muchos niños a Miami y a España también, por cierto. A España también. Y bueno, todo esto Isabel nos lo va contando en esta novela que cuenta la historia de una familia, Isabel, ¿no? Sí. ¿Quiénes son esta familia? ¿Por qué viven en Cuba? ¿Por qué tienen relación con España? ¿Por qué lo que la mentira alimenta? ¿Por qué el título? ¿Qué tiene que ver toda esta familia con todo lo que está sucediendo y cómo viven en esa Cuba? Pues bueno, todo parte, para mí la figura principal de la cual emanan todo tipo de historias es de Regina. Regina yo la he convertido, por lo menos, en esa señora más mayor, abuela, es como la columna vertebral de una familia de la cual las ramificaciones sale, tiene una hija, esa hija tiene 3 hijos, pero luego esos 3 hijos cada uno es de un régimen diferente. Bueno, no voy a dar todos los datos, pero luego aparecen otras cosas más. Entonces, lo que se relata con esos acontecimientos reales de la época revolucionaria y con esta trama de ficción es hasta el punto de lo que es capaz el ser humano para conseguir llegar al interés que quiere. Y me da igual que sea por sobrevivir, como en este caso podía ser algunas de las protagonistas del libro, porque están sobreviviendo ante un régimen que los tiene condenados, ¿no?, al fracaso, a la falta de libertad, a la falta de expresión, a la falta de reunión, de asociación. 4 o 5 personas no podían reunirse en una misma casa, por ejemplo. Todas esas conductas hacen que los protagonistas, algunos de ellos, se alejen y que combatan frente a esas conductas. Otros se agarran como en la vida normal. O sea, hay gente que por sobrevivir se agarra y por interés se agarra a algo, a pesar de que ni siquiera se plantea si esa creencia es la suya, ¿no? A lo mejor viene heredada por ese interés, esa circunstancia, ¿no?, que le hace decir, bueno, pues con este si me agarro a Nacho, pues fíjate, me va a dar un trabajo y me va, no sé, me va a llevar a ser, no sé, vicepresidente del gobierno, por ejemplo. Mientras que si voy en contra de Nacho no lo voy a conseguir. Entonces, aunque me caiga muy mal Nacho, voy a hacer todo lo posible para que consiga, ¿no?, esa forma de llegar a los sitios más fáciles. Esas maniobras están constantemente introducidas en la novela. Y hay felicidad, Isabel, porque es un país paradisíaco, se podría, pero dentro de los momentos más duros del ser humano y cuando uno tiene que convivir con esta dureza. Yo recuerdo, bueno, los que me conocen saben que hace pues un tiempo estuve colaborando con Manos Unidas, estuve viviendo un tiempo en Kenia, viendo cómo vivían y cómo se trabajaba en este país. Y durante 3 días al principio, cuando yo conocía esa miseria en Kenia, yo dejé de comer porque pensé, bueno, porque no era capaz de asimilar la miseria que había y la falta de libertad muchas veces también. Hasta que un compañero periodista me dijo, tienes que comer, Maite, es que no te va a ayudar nada. Ellos son felices. Yo no entendía que esas personas fuesen felices con todas las carencias que tenían. ¿Son felices en Cuba? Sí, en general sí. Yo no he contado, o sea, en el libro no son amarguras de las cuales, no sé, no se habla de. Hombre, se puede narrar en alguna ocasión que no tenían trabajo o que no había suficiente comida porque las libertades de racionamiento eran muy estrictas, pero en general es más una trama que no ahondas en ese sufrimiento de pobreza. O sea, vives el día a día, es como que vas viviendo el día a día y te vas superando sin darte permiso para ser infeliz. O tienes tanto que trabajar en el momento, por el motivo que sea, que no te da tiempo de pararte.
Sí, yo creo que en el libro tampoco, como he dicho, no profundizo en esas materias de pobreza. Es más una búsqueda o a veces búsqueda de libertad o búsqueda de sobrevivir, ¿no? Pero con argucias, con maniobras, con operativas pues de espionajes, con todo un entramado de cosas, pero no me meto demasiado en ese tipo de cosas. Incluso más, he querido también dejar a la Cuba florida, con colores, con sus olores. Las narraciones han sido también muy tejidas de alguna forma para que también el que lo lea vea esperanza en ese país tan bonito, ¿no? Y hay algo que Nacho sabe muy bien, esto de los santeros, de todo lo que tiene que ver con la otra religión, ¿no? En Cuba la otra Claro. religión está muy presente y con esto, pues yo no sé si intentaron atentar contra Fidel Castro con temas como estos o dentro de esas tantas veces que intentaron hacerlo, el santerismo, si es que existe la palabra, igual me la estoy inventando, sobre todo la pues santería la afrocubana, santería. que es muy importante la que ellos tienen. Antes habéis hablado de África, ¿no? De esa zona. Sí. En el Congo, ellos te dicen que a cambio de vivir en el país más bello del mundo, pues tienen la desgracia de tener una guerra civil perpetua y eterna. Y ellos están de acuerdo. Y si a cambio yo vivo aquí, pues puede ser una de esas teorías que ellos tengan. Pero la santería es muy importante para ellos porque Fidel sí que la va a aprobar y la va a apoyar desde un inicio. Incluso él tiene guiños. Chávez y su mujer, cada vez que iban a Cuba, ya decían que Fidel siempre dormía con un vaso de agua del revés, con agua y sal, para ser siempre protegido de toda la gente que quería acabar con él. Oye, nunca lo matan, ¿eh? Y mira que lo intentan veces. Sí, sí, sí. Pero bueno, la santería la verdad es que es muy importante. Bueno, tú la trabajas en el libro y hablas de ella. Sí, sí. Y hablo de los asesinatos, los intentos de asesinato a Fidel. Sí, sí. Hay curiosísimos. Mm. Hay asesinatos. Bueno, es que el mundo de la CIA es espectacular. Sí. Pero hay uno. ¿Cuenta alguno? Sí, yo sé que hay uno que nos parecería algo de broma. ¿Cuál? Algo de broma. El que, bueno, lo meten en una sala. ¿Este, por ejemplo? Sí. Este En un plato. En un plato. Ah, Bueno, sí, lo sé. llegan a hacerle un plato de televisión. Y porque, claro, yo digo, ¿Estados Unidos quería acabar con Fidel Castro? Yo pienso que no. Yo creo que al final tenían un interés y era un poco manipularlo pues para que la sociedad se riese también de él. Entonces, en ese plato de televisión, todos estos son reales, además están desclasificados por la CIA. En el plato meten un gas con LSD pues para que diga tonterías, ¿no? Fidel Castro. Entonces, bueno, pues como le han intentado matar con puros. ¿Te acuerdas que me dijiste lo del congelador, no? Sí, Lo de dejar. sí. Hay una... ¿Cómo era eso? Sí, bueno, en el libro viene claramente, o sea, Santos de la Caridad era un trabajador del Hotel La Habana Libre y hartos ya de buscar cualquier forma para quitárselo del medio a Fidel Castro, o sea, le distribuyen algunas píldoras o pastillas de veneno. Entonces lo van guardando, pero claro, Fidel no llega a ese hotel, no. Y él quería el batido, o sea, él era, vamos, le encantaba el batido de chocolate. Pero esas noches de mayo de La Habana, pues que no salía el hombre y no iba a tomarse su chocolate. Total, que lo guardaba en la taquilla, Santos de la Caridad, pero luego pues lo cambió de sitio y lo puso en unos conductos del refrigerador o del congelador y se congeló. Y un día llegó Fidel Castro, pidió su batido y cuando fue y arrancó la pastilla estaba congelada y no la pudieron meter. Otro fracaso más. Acumulan fracasos y con la pluma estilográfica, una pluma estilográfica también. Bueno, es que hay cada uno. ¿Cómo era la pluma estilográfica? Eso ya no me... Era una aguja que si escribía con ella, algo así, pues se le pinchaba y le generaba veneno. Para reírse de él, la CIA llegó a... Claro, Estados Unidos tiene una de las agencias que es DARPA, que ya existía en parte, que es la mayor generadora de tecnología militar e inventos. Y inventos de todo tipo, ¿no? Además tiene un presupuesto que es la mitad del Producto Interior Bruto de España. Pues uno de ellos era, dentro de ese presupuesto, generar una sal que se la ponían en los zapatos y entonces hacía una reacción en el cuerpo y se le caía la barba. De tal forma que todo el pueblo se reiría de él. Y luego hay una maravillosa que es la Operación Mangú o la Operación Mangosta. Y aquí está metido Kennedy por dentro. Kennedy tenía dos grandes problemas en su vida y tenía que solucionar. Dos. Cuba y Fidel Castro. Por lo cual era uno. Entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces habla con Irving, que es el creador de 007, de los grandes novelistas. Y porque él fue
él formó parte de los servicios secretos británicos. Y dice, oye, yo tengo que acabar con este tío, el país, tenemos que hacer algo para quedarnos con los terrenos que tenemos. Y dice, bueno, pues vamos a crear algún tipo de invento que ridiculice o por lo menos que revierta la figura del comunismo. Y tras mucho pensar, la Operación Mangosta que se llega a llevar a cabo es una manipulación mental. Y lo que hacen con la manipulación mental es crear 2 submarinos y un buque en alta mar que hiciesen una proyección un día que hubiese mucha humedad en el ambiente. Y esa proyección lo que haría en el malecón es crear como un holograma a la Virgen María. Y estaría ella orando en blanco. Lo consiguen. Y hay cientos de personas que se arrodillan ante el malecón y su proyecto es dar la vuelta por todo Cuba pues para que vean esa imagen mariana. Y a la vez, 6 cazas que estarían les manipulan el avión para que no haga sonido, pero sí que emita una serie de músicas que recuerden a cualquier hecho insólito, ¿no?, que podían tener. Entonces, van recubriendo de halos misteriosos la imagen de la Virgen y lo van metiendo por diferentes zonas de Cuba, y eso es maravilloso. ¿Qué es lo que pasa después? Que Castro es uno de los que se marca a día de hoy como artífices del asesinato de Kennedy. Porque ahí estaba Oswald, ¿no?, que es el que en principio mata a Kennedy. Nunca se sabrá quién mató a Kennedy. Oswald, desde luego, no. Y al final Oswald, él se alía años antes con los soviéticos. Y los soviéticos son los que le dan visados para acceder a Cuba y a Estados Unidos. Qué casualidad, ¿no?, que tienes los soviéticos, tienes Cuba y al final cae Kennedy. Sí, sí, sí. Isabel, cuando te vas a Cuba y empiezas a recabar detalles, por ejemplo, esta anécdota durísima que hemos leído al inicio. Eso es real. Esto es real. ¿Esto dónde lo ves? ¿Dónde recabas tú esos detalles de la vida? Pues mira, contacté desde Zaragoza con gente que vivía en Cuba. Bueno, de hecho, una de las personas con las que me reuní en Cuba, en La Habana, es un hombre que vive aquí en Zaragoza. Es cubano, vive aquí en Zaragoza. Pero está ahora en Cuba, lleva unos años porque no puede salir de Cuba. No le he preguntado lo que ha hecho, pero no le dejan salir. Entonces, por medio además de cuando me caí, me aplasté la meseta tibial, pues yo iba a mi fisioterapeuta, Alberto, y le contaba todo. Yo le metía unas chapas de Cuba, de todo esto, estaba trabajando, y me dijo, pues yo tengo un amigo, y era este. Bueno, pues este me contactó con una persona que me hizo de alguna forma allí de chofer, porque yo no alquilé ningún coche. Entonces me llevaba a los sitios y tal. Nos pegábamos 4 o 5 horas en el coche hablando. Y yo le contaba cosas y es que nos faltaba el tiempo, porque nos quitábamos la palabra. Todo lo que le contaba yo me lo aseguraba y me añadía cosas que él había vivido. Y una de esas es la que vivió, esa vivió él. Esa vivió él de pequeño. O sea, cuando había un familiar de alguien que intentaba marcharse, sí, era marcarlo. Sí, en el éxodo de Mariel, que fue en el 80, provocó que, bueno, porque en la embajada peruana se metieron unos cuantos cubanos queriendo protección. Gente defenestrada que les intentaban aislar y además gente muy valiosa a nivel, quiero decir, profesional. Y entonces, al darle cobijo el embajador de Perú en Cuba, Cuba le quitó incluso la asistencia de la protección de Viena, que era el que tuviesen protección policial. Se metieron ahí muchísimas personas y fue un éxodo desmedido. Creo que fueron 40.000 personas las que salieron de La Habana por el puerto de Mariel a Miami. Y en esos momentos todavía Fidel no tenía orquestada ninguna fórmula de impedir el visado, ¿sabes? Entonces, en ese momento los dejó marchar, ¿no? Como que era la embajada de Perú, ¿no?, la que había instado todo eso y los dejó marchar. Pero poco a poco fue viendo que se quedaba desierta su Cuba y que la gente se marchaba. Y entonces fue ya cuando empezó a limitar los visados y ya no podían salir de Cuba. Mucha gente tuvo que quedarse. Y esa narración que tú has leído, Maite, viene dada pues porque había formas de impedir que salieran, y si salían, los que se quedaban les hacían la vida imposible. El que se iba no lo vivía, pero el que se quedaba, familiares, amigos, les hacían todo tipo de vejaciones, los aislaban, bueno, quiero decir, muchísimas cosas. Y una manera de coaccionar.
o sea, para que no se fueran. Y cuando todos seguramente hemos conocido a algún cubano, a muchos cubanos que están viviendo ahora con nosotros, que están viviendo en España o que han vivido o que te pueden contar algo porque son más mayores, pero todos tienen como una querencia, como tendríamos cualquiera de nosotros, evidentemente, a nuestra tierra, ¿no? Claro. Y muchos de ellos lo único que desean es seguir viviendo ahí a pesar de que todo no es tan cómodo como parece. ¿Qué tiene Cuba, Isabel? Para que enganche, para que Sí. tengas... A ver, ya he dicho que es un país precioso, yo ya lo he visitado varias veces, pero aparte los cubanos son gente muy maja y preparados, o sea, preparados, muy bien preparados a nivel profesional. O sea, incluso las universidades han proporcionado meritorios profesionales, porque es verdad que en ese sentido, cuando llegó la revolución, las universidades se quedaron despobladas de profesores, porque también quitaron a la gente que no era del partido y los echaron, también se fueron, y generaron también un tejido universitario propio del régimen, ¿no? Pero la gente de allí está preparada, tiene vitalidad, se han acostumbrado, yo creo que a vivir con ello, ¿no? Porque son muchos años. Estamos hablando de muchos años, son 60 años, 60 y pico años, estamos hablando de mucho tiempo. Y yo no sé, yo creo que te engancha, pero por todo tipo de situaciones que puedes ir palpando, no viviendo, palpando en el ambiente. Yo me quedé muy impactado el otro día cuando estuvimos hablando de uno de los grandes problemas, que era la homosexualidad que tenían allí en Cuba. Evidentemente, Y que sí. me dijiste que como método de protesta había gente que se inoculó el virus del SIDA. A mí eso me pareció brutal. Eso hay una película, bueno, eso no tiene que ver nada con los homosexuales, pero yo ahora he estado en Miami 18 días porque también he abierto ahí camino para presentarlo. Lo presento el día 1 de junio en un certamen literario de mujeres, bueno, de mujeres y hombres, evidentemente, pero yo voy como invitada española, escritora española, y aparte lo voy a presentar también en el Museo de Cuba de Miami. Pero esto que me comentabas de los homosexuales, o sea, me has dicho homosexuales, sí. Bueno, luego la forma de inocular el virus Ah, del sí. SIDA. Referente a esto, yo fui invitada ahí en Miami al Festival de Cine de Miami. Hay una película que se llama Los Frikis, que trata de este tema de unos adolescentes que se inyectan el SIDA para, pues bueno, para conseguir ciertos métodos de libertad. Y de hecho, bueno, los frikis, que yo estuve con ellos, he estado con los actores y de hecho van a venir a la presentación que voy a hacer allá. Y la verdad es que es lamentable. Pero lo de los homosexuales es que es muy fuerte, porque estamos hablando de los 60, 70, 80, 90. Pero es que Fidel en sus discursos decía que no había un lugar para la degeneración, como era el homosexual. Los llevaban aislados a las UMAC. Las UMAC son las unidades militares de ayuda a la producción. Los llevaban aislados a Camagüey, por ejemplo, y los tenían allí pues para trabajar y picar azúcar y hacer trabajos forzados, solo porque eran homosexuales. Pero daba igual que fuese, si eras opositor, pues lo mismo. Si eras, allí le llamaban diversionismo en esa época, ¿no? Si te salías un poco de la conducta normal, entonces eras tachado de opositor, traidor o de homosexual y te llevaban allá, aislado durante años. Entonces, viene, en el libro hay una gran presencia del mundo homosexual y de cómo era tratado. Son países que bueno, que al final, bueno, pues te coartan absolutamente pues esa libertad, libertad en el sentido máximo de la palabra, de pensamiento. ¿Y cómo son por de formación profesional, los medios de comunicación en Cuba? ¿Qué papel tienen? ¿Qué hacen? Bueno, Lo pues que pueden. Están comprados la mayor parte. Lo que pueden, claro. Están comprados. No hay libertad. Vamos. ¿Todo se lanza a través de ellos? Eso que decías, Isabel, al principio, que todo discurso se lanza por medio de la radio, todo discurso se va lanzando. No lo sé, yo he tomado nota de los discursos que daba Fidel en aquellos años. ¿Cómo eran? Multitudinarios, es que era un hombre era muy buen orador, convencía, trabajaba muy bien la mente de las personas. Yo en Miami me reuní con Juan Almeida, que es el hijo de Almeida, que era uno de los comandantes revolucionarios
que estaba cerca de Fidel en todo el proceso de la revolución. Y este hijo pues salió de Cuba y había estado muy mimado por Fidel y por todos los combatientes de la revolución, pero al final él salió harto y se exilió a Cuba, o sea, se exilió a Miami. Y contaba cosas de Fidel pues que tenía una doble vertiente. Era malvado internamente porque era capaz de fusilar a alguien simplemente por llevarle la contraria. Y él le tenía temor, era pequeño, le tenía temor, pero una vez le llevó al médico y le dijo, entonces claro, se ganaba la gente con ese tipo de conductas que al final son las que generan enganche, ¿no? O sea, es el maltrato por una parte, pero por otra parte me das, no sé, cierta limosna de alguna manera, cierto cariño o cierta seguridad en según qué momentos cuando expandía esos discursos en la Plaza de la Revolución y convencía a la gente. Y claro, que no es capaz de pensar por sí mismo, que era lo que intentaba hacer, porque por ejemplo Pablo Milanés estuvo también en la UMAC, no son cárceles, pero parecido, por ser libre pensador, simplemente. ¿Y su hermano Raúl qué papel tenía en todo esto? Yo a Raúl no lo he investigado, yo ya me he quedado con Fidel, ya he tenido bastante. Eso es para otro libro, ya llegará. Había mucha amistad con zaragozano, ¿eh? Sí, me dijiste Caraturao, es verdad. Entrevistado seguro. ¿Ah, sí? Sí, porque Raúl y Fidel estaban enamorados de la Jota. Ajá. ¿Y te acuerdas tú de Alfredo Longares? Sí. Pues iba todos los años varias veces a cantar para Fidel y Raúl. Qué curioso. Sí, así Qué que curioso. relación con Caraturao. Eso no lo dijo en ninguna entrevista. No, sí, lo dijo. ¿Lo contó? No lo recordaba. No, a mí me lo contaba después. Ah, bueno, pero en la entrevista no lo decía, no contaba, no vendía mucho. Sí. Oye, lo de los trenes, todo esto que hablan de los trenes, de cómo los metían, cómo los llevaban a campos. Claro, cuando eran trasladados a las UMAC, que estaban en Camagüey, o sea, estaban alejados a 600 kilómetros de la capital, los llevaban en trenes, pero simulando muchísimo lo que era el tratamiento de los nazis, los alemanes con respecto a los judíos, los llevaban como animales, sí, luego les esperaba la policía y desde allí los trasladaban como tractores o como camiones de la URSS y lo que era el trazado de las zonas donde caminaban o donde dejaban huella los camiones, los erradicaban para de esa manera tenerlos aislados y que nadie pudiera llegar hasta ese punto, hasta ese lugar. ¿Y te has centrado por algo hasta los años 80? No me daba más. Es por eso, Vale, ¿no? Igual había que poner algún límite. No, porque mira, a veces me leo libros muy, muy extensos de 1000 hojas, 800, y creo que cuesta. Yo prefiero hacer un libro de 320 y algo y que se quede la gente con ganas de leer más. Y entonces llegó un momento en que dije, acabo en los 80 y pico, porque también está unido con España, que también es verdad que también España tiene un papel importante en todo este entramado, ¿no? en esta historia. Lo que se narra de España es totalmente ficcionado, o sea, no nada que ver con el tema de Cuba. Pero sí que hay unión de cosas, pues por ejemplo, una anécdota. Fidel Castro decretó 4 días de luto cuando murió Franco. Y dices, ostras, dos regímenes tan divergentes, tan separados, pues sin embargo, ahí vemos un poco las pruebas de lo que nada parece lo que es. O sea, y de hecho las embajadas estuvieron cerradas, pero tenían cierta relación. En la sala de convenciones de aquel caserón de la calle Paseo había un reloj colgado que ofrecía la hora del mediodía. En ese mismo lugar se habían realizado fiestas, conferencias y actos públicos ubicados en la época previa a la implementación del régimen comunista. Nicolai disfrutaba de la hospitalidad del primer ministro, que le había cedido el uso de aquella vivienda para postergar su vuelta a Moscú. De esta forma, haciéndole cómoda su estancia, alimentaba alianzas políticas entre ambos estados, Rusia y Cuba. Evidentemente. ¿Quién es este señor? Nicolai es un personaje ficcionado, es un personaje irreal. Lo que simula de alguna manera es que el apoyo de la Unión Soviética, en ese caso, en ese momento la URSS, viene dado por personas que se perpetúan en Cuba para apoyar al régimen de Castro y traen un montón de soldados soviéticos para combatirlo.
Isabel, en este momento Cuba tiene gente en las cárceles, hay muchas madres, hay muchas personas que están sufriendo muchísimo porque hay personas que están en huelga de hambre. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede También hay gritar o cambiar o ayudar? Es lo que he dicho antes, después de 60 años, yo el otro día se lo preguntaba a un cubano que estaba bastante metido. Digo, pero ¿cómo creéis que esto se puede erradicar? ¿Cómo? Y me decía, que caiga por su propio peso. Pero, yo creo que están tan acabados, esto debilita. O sea, las horas de espera en una fila para recoger los alimentos que tienes asignados por la libreta de abastecimiento, eso agota. Tener a la población así agota. 5 o 4 horas esperando a que te den huevos, leche, eso agota. Hay algunas historias muy interesantes que no os quiero desvelar, pero que me parecen curiosas y que relatan esto, o sea, la necesidad. Son capaces de hacer cualquier cosa para de manera oculta, buscarse las habichuelas y conseguir cosas. Porque ya han nacido con eso, han vivido con eso y no son capaces, yo creo, no hay fuerzas para combatirlo. Y eso me decían que va a ser, dice, esto caerá por su propio peso. Claro, pero fíjate, Nacho, es que son muchísimos años cayendo por su propio peso, que no hay manera, Bueno, Argentina y el peronismo también iba a caer por su propio peso. Que tuvieron que sacar hasta el cuerpo de la mujer y esconderlo de vaperón, ¿no? 18 años, y ocultarlo, y aún así no consiguieron desperonizar una sociedad. Y esto, como decías, Nacho, esto tiene que ver con esa captación también, como comentabas, con las redes sociales en este momento, con los WhatsApps, que son armas de destrucción masiva, con todas estas cuestiones que pues esos algoritmos, ¿no?, que nos van llevando donde ellos quieren. Pero ahí en Cuba, cuando relata toda esta historia tan hermosa, aunque dramática en algunos puntos, Isabel, en lo que la mentira alimenta, ahí ¿cuál es el poder, ese lavado de cabeza que decía Isabel desde el principio? Es que lo importante creo que es que la sociedad no piense por sí misma. Ahí es donde llega el problema. Si alguien piensa por sí mismo y reflexiona, ya la hemos liado. Entonces, si tú generas un tipo de entretenimiento, si tú generas pues un tipo de, como estás diciendo, ¿no?, pues ser todo muy masificado, como el miedo, ojo, en esos países lo de las anteriores es una tontería. El esoterismo, el miedo a ello es tremendo. Hay familias completamente bloqueadas por un mal de ojo. Sobre todo el afrocubano es tremendo en este aspecto. Y esa manipulación lo que lleva es a una sumisión absoluta de un país. Y tú ese país lo puedes armar cuando quieras y puedes irte a la guerra. Entonces lo que no interesa tampoco es tener un gran acceso a contenidos libres, a contenidos abiertos, a contenidos que a ti te hagan reflexionar. Un país abierto, esto es, claro, es las redes sociales. Las redes sociales, existe la libertad de expresión, es que esto sería ya otro tema. Bueno. O sea, las redes a día de hoy te cortan muchísimo contenido porque no interesa. Pero esto de Cuba lo estamos viendo a día de hoy en muchísimos puntos del mundo. La cuestión es, ¿qué salida tienen a día de hoy? Si la sociedad está tan enquistada, es muy difícil. Que caiga por su propio peso, hacen falta que pasen varias generaciones para ello. Yo creo que sí. Bueno, yo esta vez que estuve en abril del año 2023, no había gasolina. Yo me quedé en el aeropuerto sin poder volver porque no había gasolina no me pudieron venir a recoger y tuve que esperar. Pero luego de repente estabas en un hotel y te decían, se ha acabado el hielo. Ah, pues hombre, el hielo a lo mejor en Ucrania no es necesario, pero en Cuba con las bebidas calientes sí. O sea, de repente se acababan las cosas y no había más. Pero y todo lo que llega de España, esos hoteles, esas cadenas hoteleras que están también allí, que dan trabajo, que parece que modernizaban un poco todo, no hay manera. O sea, todo es como si hubiese una frontera. Hasta aquí es Cuba, hasta aquí es el hotel español. Claro, bueno, había tiendas. Bueno, los cubanos no podían entrar, yo creo que ahora tampoco, bueno, pero ya está más homogenizado. Pero no podían entrar en las tiendas de los turistas. No podían tener dólares. Entonces iban con... Bueno, es que había hasta 6 monedas. Certificado A, B, C, D, E y luego el peso. Y el peso se cambiaba de una manera, los certificados de otra. O sea, es que es un régimen, es un país tejido a medida. Y esto me da
la oportunidad de que si me están escuchando arriba, que puedan poner un book trailer que he traído, si lo pueden proyectar. No sé si me están escuchando. Sí, Sí, enseguida ahora. vamos a mira, ya lo tenemos. Es un resumen, una historia. Es un book trailer de 1 minuto, como si fuera un avance de algunas cuestiones del libro, pero es 1 minuto nada más. Bueno, o menos puede ser. Pues vamos a ello. Bueno. Nos quedamos aquí, ¿no? Un país tejido a medida. Con la sangre de sus presos. Con hombres nuevos. Sin opositores ni homosexuales. Con discriminación, brotando como un elemento distorsionador. La mentira, todos la conocen, pero nadie la identifica. Solo la muerte le da cabida. Bueno, qué ganas, ¿no? Bueno, qué ganitas de leer toda la novela, ¿eh? Nacho, yo no sé, me ha recordado mucho, no sé, 2 países que he conocido, que, pues como decía antes, Kenia, y yo estuve también en Polonia. Yo ya soy mayor y estuve en Polonia cuando todavía Polonia, Lech Walesa, estaba en la clandestinidad. Y es verdad que ese país comunista, Polonia, es un país espectacular, un país precioso. Era el país del niema, del no hay. O sea, tú veías, imagino que en Cuba sucederá lo mismo, veías un escaparate con productos y tú entrabas en la tienda y decías, ¿me da este producto? Decían, no, niema, no hay. ¿Cómo que no hay si está ahí? No hay. Porque daba lo mismo vender que no vender, países cultísimos. Y había algo que a mí me sorprendía mucho, lo de la cartilla de racionamiento, también lo vi, y era curioso porque las farmacias tenían pues unas filas enormes a 1 de mes y bueno, pues si tú necesitabas unos productos y estabas el 15º en la fila y no te llegaban, pues no te llegaban, pero productos de higiene de cualquier tipo. Pero sí que me sorprendía que la clase gobernante sí que tenía un nivel de vida altísimo. Ya. ¿Pasaba también en Cuba? Sí, hombre, claro, por supuesto. Tenía su isla, ¿no? Tenían su isla. Tenía su isla, tenía todos Sí, los Nacho. privilegios que él quería. Sí, y Fidel, sus casas, vamos, de todo tendría. Vamos, yo tampoco he investigado mucho sobre ello, si te soy sincera, pero por lo que me han comentado cercanos a él, que han vivido cerca, su vida ha sido esplendorosa. Vamos, Tenía nada que una ver. isla, Nacho. Tenía una isla, pero mira, antes que hemos hablado de que caiga por su propio peso una sociedad, eso es muy complejo. Es muy complejo, por no decir que casi imposible, hace falta generaciones. He puesto el ejemplo de Argentina como un país muy avanzado, muy desarrollado, pero a la vez se ha arruinado en múltiples ocasiones. Cuando se quiso desperonizar la sociedad, estamos casi en la época en la que tú estás escribiendo, esos años también 60, ¿no? Se quiere desperonizar la sociedad tras la muerte de Eva Perón, que al final era esto. Eva Perón era una de las grandes predicadoras que existían en el mundo y convertía a toda una sociedad, no sé, la hechizaba, ¿no? Con todo lo que conseguía. Y al final, cuando llega Aramburu, no saben qué hacer y se tienen que llevar el cuerpo de Eva Perón. Y lo tienen que esconder 18 años en Italia, con el Vaticano, que lo esconden en Milán. Y al final, Juan Domingo, que quiere volver a ser presidente ya con su mujer Isabel, pide una condición y es que le devuelvan a su mujer, que le devuelvan a su primera mujer como Eva Perón. Y llegó a Madrid, ¿no? Y ahí hicieron todos los ritos y al final consiguieron ser presidentes de nuevo y tuvieron que volver a llevar el cuerpo de Eva Perón. Y no lo consiguieron, fíjate, robando todo lo que pudieron, con cerca de 20 años, no consiguieron hacer nada. Entonces eso en las sociedades es que es muy difícil realmente. O sea, como he dicho antes, está en el book trailer se dice, es un país tejido a medida. Y ahora esos habitantes, como no venga alguien de fuera con una energía tremenda y un apoyo, que en este momento no creo que haya ningún país interesado en hacerlo, y Estados Unidos
todavía incluso está ahí, van acercando posturas, las embajadas se han abierto, hubo acercamientos para hacer de nuevo el arraigo, o sea, al final Fidel con Carter creo que fue, que ya permitió que volviesen algunos cubanos a visitar a sus familiares a Cuba, porque tenían prohibida la entrada en Cuba. Entonces se fue avanzando en ese tipo de fórmula, ¿no? Para volver a encontrarse con los familiares y con los presos. Pero no te creas que ha habido tantos avances. Pues habrá que volver a releer el libro. Habrá que volver a releer el libro. ¿Y cómo es la vida, o cómo era la vida, perdón, sentimental de Fidel Castro? Estaba casado, tenía hijos, era feliz, Se ha casado no varios feliz. años. Se ha casado varias veces, pero por lo que me han dicho, yo de eso no hablo tampoco nada en el libro. Y lo que sí que me han dicho por los contactos que yo he tenido, que sí, ha tenido hijos de diferentes mujeres. Y bueno, además es que él proviene de Lugo, de una aldea de Lugo, en España. Y bueno, no sé, no tengo tan poco más conocimiento de lo que haya hecho en su vida personal, no lo sé. A veces la vida familiar sí que también indica un poco cómo puede ser esa persona, que a veces es muy diferente, ¿no, Nacho? Habrá millones de personajes o muchos personajes que pues han sido crueles, muy crueles en su vida política o gobernando un país, y después eran pues unos amantes, esposos y padres, ¿no? Por eso preguntaba. Puede ser, no Puede sé. ser. Puede ser. No lo sé. Yo no sé si habrá preguntas sobre el libro o comentarios. Yo creo que lo que podríamos hacer es pasar las preguntas al público, porque seguro que van a hacer preguntas pues muy interesantes. Hay Isabel, micro en mano por hay allí. micro, sí, Bueno, tenemos no, un solo micro oficinas, sí. y yo creo que... O no, a viva voz. Bueno, primero vamos a ver si habría alguien que tiene pregunta, que yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Que... Bueno, pero independientemente de eso, y vamos a ir calentando motores para que la gente se anime, en este libro, aparte de hablar de la Cuba, hablar de España, que también tiene un papel importante en el libro, lo que sí que he intentado es que con la lectura de este libro el lector profundice en cuál es su propio pensamiento, ¿no? Las creencias que cree que son suyas, si realmente son de él o vienen originadas por las manipulaciones, bien de la herencia del pasado, de unos familiares, de sus padres, de unas circunstancias, de esos intereses que decíamos que si yo me arrimo a Nacho voy a conseguir algo y me voy a hacer de esta ideología porque voy a tener mejor salida. Esas manipulaciones están constantemente presentes en el libro, narradas desde la historia de la realidad de Cuba y narradas desde la ficción de los personajes que están dentro de esa historia. Bueno, lo explica muy bien en la contraportada. ¿Cuál es el suyo, su propio pensamiento? ¿Acaso usted posee la verdad absoluta sobre sus propios pensamientos? ¿Son suyos, se los han inoculado? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Y cuál es tu reflexión sobre todo lo que has vivido allí? Desconocido. Pues que el empobrecimiento de la mente hace simplemente fácil la perpetuación de un régimen, sea el que sea, me da igual que sea de un color que de otro. Y la población se empobrece de muchas maneras. Fidel lo hizo muy bien. Dio educación a los que eran de su ideología. Creó el plan de las 120 familias de salud pública a los que eran de su ideología. O sea, protegió la salud, la educación de la gente que pasaba por el aro de sus pensamientos. Al que no lo echaba o lo metía preso. Entonces, ha empobrecido. ¿De qué se ha compuesto ese país? De gente aliada, que es a los que han mantenido esas vigilancias, los CDRs, que eran el Comité de Defensa de la Revolución, estaba formado por personas normales y corrientes de la población que los nombraban y vigilaban a los vecinos y hacían censos. A ver, en esta calle, ¿quién vive? Y si viene alguien que es extraño, lo tenían que comunicar a la policía. O sea, estaban completamente vigilados los CDRs. Y, o sea, eran los CDRs los que vigilaban. Entonces, de esa manera, el que no comulgaba con sus ideas era... Entonces, acortó, redujo la población, sí. Se quedó con los que sabía que no iba a tener ningún problema.
¿Tenemos alguna pregunta? O si alguien quiere aportar O algo alguien sobre... quiera... Es que Sí. sabía que allí iban a aportar algo. O de la CIA también puedes comentar algo. Ahí al otro lado, sí. Jaime lo conozco, es abogado, es compañero nuestro de programa también y es un gran conocedor también de formas de matar a Fidel y seguro que nos dirá alguna cuestión curiosa. Bueno, no iba, buenas tardes, no iba por ahí porque yo creo que vosotros ya habéis detallado bastante bien ese tipo de cosas. Yo lo que le quería preguntar a Isabel es si poniéndonos en contexto hay que tener quizás la idea de que justo los momentos previos, los años previos a la Revolución cubana, Cuba estaba viviendo un momento muy boyante, también derivada de la situación económica de Estados Unidos, que estaba creando poco menos que un Hawái caribeño con esos grandes hoteles, esos coches que todavía se ven por las calles de Cuba que han sido reparados 10 millones de veces. Y los cubanos estaban viviendo un poco esos primeros años del sueño americano hasta que llega la revolución de Fidel y corta de lleno con esa situación y esa forma de vida. Y mi pregunta es, ¿queda en la sociedad cubana bueno, pues esa memoria colectiva, esa fantasía, esa añoranza a esos años que vivieron los abuelos y que ahora los nietos no están pudiendo vivir? Sí, sí, totalmente sí. Hombre, los que han vivido en esas épocas o han tenido conocimiento de lo que se vivía, maldicen de alguna manera el hecho de que aquello se les truncara, ¿no? Es verdad que Estados Unidos era no el protector de Cuba, es que Cuba no hacía nada sin la aquiescencia de Estados Unidos, con Batista, ¿vale? Ya Machado anterior y Martí. Pero sí que es verdad que en esos años los casinos, o sea, era todo, vamos, era como Cuba era la isla de ocio de los Estados Unidos y estaba manejada por los hilos de Estados Unidos y hacían un poco lo que ellos querían. Pero sí que yo creo que todo el mundo tiene un poco el recuerdo de que en aquellos tiempos la gente era más libre y a pesar de que fue una dictadura de Batista y a pesar de que fue Batista quien impuso o quien promovió el voto democrático para nombrar a quien era el posible presidente, ¿no? O sea, que dentro de una dictadura no encajaba muy bien el hecho de que fuese él el que lo implantara. También haría cosas buenas, supongo, pero sí que es verdad que lo que vino después, que fue en un principio algo apoyado por la población, porque la población yo creo que también en ese momento siguió las pautas de Fidel porque era muy buen orador y, como he dicho anteriormente, muy bien manipulador, muy buen manipulador. Entonces todos creyeron que iba a hacer de Cuba un país mucho más libre, mucho más interesante, sin la presión de Estados Unidos, sin que tuviesen que estar bajo el paraguas de los Estados Unidos. Si tenemos alguna más pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Habéis retratado muy bien el entorno, la sociedad en la que se ambienta esta novela, pero sí que me ha quedado alguna duda sobre el argumento en sí. Al principio del acto se ha dicho la palabra thriller, en el book trailer se ha nombrado la palabra muerte. Podemos encontrar investigación policial, pero si nos puedes explicar un poco más, sin desvelar, ¿no?, de qué trata esta investigación o qué clase de investigación podemos encontrar. Bueno, pues la trama ficticia es una familia, como he dicho anteriormente, en el que la columna vertebral está amparada en una figura de una señora mayor, una señora que es la abuela, que se llama Regina, y ella tiene una hija y esa hija tiene hijos. Y bueno, de las diferentes ideologías de los hijos nacen pues diferentes vidas, o sea, porque al final los que están apoyando al régimen tienen una vida en la que prosperan dentro del organigrama del régimen, y los que no están de acuerdo con el régimen pues están o encarcelados o
o tienen que hacer operativas secretas para salir adelante, ¿no? en ese mundo tan hostil. Esa trama de esa familia se teje bajo la muerte de Elías un testamento, una herencia que genera muchísimo desazón, porque en un principio lo que puede ser una familia de 3 hermanos se convierte en más, tienen que descubrir, tienen que investigar dónde están, hay comunicados de la embajada donde le anuncian que ha muerto, que deja una herencia, hay mentiras por todas partes. Entonces ahí la investigación es desvelar cuál es la verdad. Y entonces la verdad no se descubre más que al final. No sé si te ha quedado un poco más claro, pero vamos, es verdad que nos hemos centrado mucho en lo que es la reflexión sobre Cuba y sobre su situación, y aparte es tan importante la trama de ficción, que es la que está totalmente sobrepuesta sobre las historias reales de Cuba. Es que no queríamos desvelar la historia. No queríamos destripar la historia totalmente, y por eso el contexto es importantísimo. Es como cuando se escribe un artículo, como cuando Nacho pues produce un programa, la documentación, el vivir sobre el terreno, el que hayas estado allí, Isabel, pues eso sí que nos da detalles y seguro que nos va a hacer sentir pues el olor y esa sensación de las calles y del paseo. Eso es lo que he querido. Claro, y todo eso es lo que nosotros vamos a percibir en esta historia, donde habrá buenos, malos, sentimientos, emociones, habrá mentiras y habrá todo que está relacionado pues con ese contexto que les tocó vivir a todas estas personas. ¿Hay algún personaje que sea... siempre los escritores tienen un personaje favorito? Para mí... Y uno, perdona Isabel, que les ha costado más construir o que camine por la novela. A ver, yo lo decía, lo relataba en un artículo que ha salido bien en el Heraldo de Aragón, que decía, yo, o sea, el tiempo que estuve escribiendo la novela me sentía presa de los personajes, porque me dormía y me despertaba pensando a ver si mataba a uno, si lo resucitaba o no sé, cosas así, ¿no? Entonces me hice tan feliz a mí misma que bueno, posiblemente uno de los más coherentes puede ser Raúl, que es uno de los nietos de Regina. La peor, no lo voy a desvelar porque lo tenéis que leer. No. Y Regina, que también es como digo, la estructura. Pero la peor es, ni la he nombrado, o sea que son personajes que aparecen de manera más ocasional, pero son muy malos. ¿Y podría ocurrir esto mismo ahora, en la actualidad? Esto ahora, mañana. Sí. A ver, pones una tesitura. No lo sé. No lo sé si podría... Con tanto ocultismo creo que no, porque hoy en día es mucho más fácil detectar dónde está el fraude, dónde está... Pero sí, con operativas de la CIA que ellos han trabajado de manera oculta, quién sabe, puede ser que también sí. Puede ser. Bueno, yo me quedo más intrigada ahora, Nacho. Sí, ¿no? Me quedo más intrigada ahora todavía. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Cogerlo y... Evidentemente. Y bueno, harás firma ahora, ¿no? Sí, la salida. Vamos a hacer una firma y nada, únicamente decir que el 16 de mayo también se presenta en Madrid y en Miami el día 1 de... Si os animáis a ir a Miami. Oye, encantados, ¿eh? Está aquí. Sí. Isabel, gracias. ¿Esta novela la has escrito o crees que podría llevarse a la pantalla? Y en caso de que se pudiera llevar a la pantalla, ¿dentro de qué género la centrarías? ¿Puede ser histórica, thriller, cine negro? Pues mira, comedia no. Pues bueno, de hecho, o sea, ya fue... Yo el año pasado, en mayo, ya estuve en Cannes, en el Festival de Cannes, y ya estuve ojeando dónde podíamos rodar. República Dominicana, porque en Cuba no me van a dejar, la verdad que no. No creo que sea. No. Me dijo Juan Almeida, que es el que os he dicho que era el hijo del comandante revolucionario que era fiel a Castro, me dijo, intenta presentarla en Cuba,
y si no se presenta, si no te la dejan, tendrá mucho más éxito en el resto del mundo y en Miami. Lo que pasa es que no he encontrado el canal como para presentarlo en Cuba, digo, y a lo mejor luego, pues no sé, me persiguen, ¿no? De alguna manera, no, pero no lo he hecho. Pero lo de la posibilidad de llevarlo al cine, que estuve en Cannes, ya estuve mirando posibles colaboraciones con rodajes con zonas caribeñas que no fuese la propia Cuba, ya lo estoy mirando. Pero sí que la editorial de Grupo Planeta sí que me ha propuesto preparar un dossier para llevarlo a Cannes y a la Film Market de Los Ángeles. Y ya a partir de allí, con un representante, pues ver. Sinceramente, a mí me encantaría, y además es que es una novela que puede ser muy bien tejida con un buen guión, y podría ser algo parecido a La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y llevada al cine, porque hay una historia de un país también en esas historias en las que hay falta de libertad, una dictadura, y también hay ficción. Me encantaría, vamos. De hecho, por ejemplo, en Miami lo vamos a presentar en el Museo de Cuba, que suele ir Andy García a tomar café allí. Y le propuse al dueño, que se llama Roberto, le dije, ¿y si me conciertas una cita con él a ver si le convence? Y dice, es muy raro. Solo viene aquí, se fuma un puro y no con... O sea, como que son personas que están muy aisladas, que no quieren contacto con el resto de la gente. Pero sí que me gustaría. Bueno, y de hecho ahora estoy centrada en esto, que ya bastante tengo, y ya luego en el futuro ya se verá. Pero sí que es una propuesta que yo creo que va a salir adelante. ¿Ninguna pregunta más? ¿No? Pues Bueno. si os parece, vamos finalizando y bueno, la contraportada es más que interesante, Isabel. O sea, en un libro todo el detalle es interesante y desde luego la contraportada de Lo que la mentira alimenta, de Isabel La Huerta Bellido. Que, por cierto, Isabel, yo es que no me quedo con las ganas. Cuando hacíamos aquellos programas de radio que tú venías a hablarnos del Sama y de si los autobuses y que si la huelga y que si, en fin, los problemas laborales. ¿Tú te imaginabas que un día estarías haciendo cine? Por cierto, ¿cuándo se presenta tu película con Rodolfo Sancho? En junio. En junio. En junio en Madrid. ¿Qué personaje tienes? De una productora de cine. Tengo un papel pequeño, pero estoy como coproductora de verdad, en un 10% en la película, y también tengo un papelito pequeño como productora. Bueno, no hay papel pequeño sino mal interpretado, con lo cual no hay ningún problema. Bueno. ¿Y te imaginabas en aquellos momentos del Sama, ustedes se acordarán, la huelga de autobuses de Zaragoza? Y de tranvías. Y de tranvías, que todos nos hemos acordado. Pues esta señora es la que estaba ahí negociando con los trabajadores. Igual he dicho una, pero bueno, ya lo he dicho. No No soy pasa mediadora. nada. Aquí también hay gente jurista que sabe Bueno, de esto. pues ¿te imaginabas o es que fue aquellas tantas horas con los tranvías y los autobuses lo que te inspiró la novela? No, eso me inspiran otras cosas. Esas horas de negociación, a veces salía a las 3, 4 de la mañana, Lo sé. me inspiran otras cosas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Es algo que querías? Yo sé la respuesta, pero me gustaría que la compartiésemos con todos. Nacho también la sabe, pero esto desde pequeñita querías... Siempre me ha gustado escribir de adolescente, poemas, bueno, también artículos, pero más científicos. Me publicaron un relato que lo ha comentado antes la directora del centro de aquí del Patio de la Infanta, y sí que he hecho muchos relatos, pero es que el contenido de una novela, yo me he pegado un año, o sea, un año, pero trabajando mucho y duro, o sea, y repasar y repasar y repasar y repasar, porque una cosa es hacerla. Sí, exactamente, sí. Bueno, justamente cuando te rompiste lo de la meseta tibial, me acuerdo cuando le iban a dar el alta, el médico, y le dijo, bueno, pues, ¿saben? 3 meses del sofá a la cama y de la cama al sofá. Yo creo que lloró más en ese momento que cuando se rompió la meseta tibial. Y yo también lloré porque dije, madre mía, ¿dónde la meto? ¿Sabes? Y ya, yo creo que fue como cuestión de, no sé, una semana o poco más, y ella de repente ya pensó que tenía que hacer algo en ese tiempo que iba a estar de reposo, entre comillas, porque claro, siendo autónoma tampoco dejas de lado la labor laboral. Y empezó así con un folio en blanco
Y yo me acuerdo de verla, bueno, pues irme a dormir y hasta las 3 de la mañana, al día siguiente. Pues hasta las 4 de la mañana no me dormí. Y tal, así tuve todo. Y aparte de eso, pues bueno, muchísimo trabajo luego de edición también, porque ella misma también lo ha editado, no sé cuántas de estas horas que editó el libro. Pero es que lo fuerte también es que en su viaje a Cuba para investigar todo esto, se va con el ordenador, con una mochila, y en uno de los baños del aeropuerto, nada más llegar a Cuba, se le cae el ordenador y se le rompe la pantalla. Exactamente. Todo en blanco. Negra, negra. No blanca, negra. Peor. Me iban dirigiendo en el camino en que me metía. Claro, pues allí para comprar un ordenador era Nada. imposible. Y iba pidiendo HDMI largos Sí. para conectarlos con la televisión. Bueno, y ahí estuvo escribiendo y reeditando el libro con la pantalla súper lejos. Y decía, pues cómprate un ordenador. No, es que estoy tan ocupada en esto. Digo, pero a ver, que va a ser mucho mejor. Y llegaste a casa y 8 días con el HDMI conectado hasta la televisión. Y mirando, ¿qué pone ahí? Digo, por favor. Entonces ha sido un ejemplo total, bueno, para mí siempre lo ha sido, de constancia, de perseverancia y de valentía también, porque ha sido su primera novela y lo ha llevado a lo más alto que ella ha considerado y bueno, eso es algo que hay que valorar y que también animar a las personas a que luchen por sus sueños como ella lo ha hecho. Qué bonito. No le he pagado nada, ¿eh? Así te lo tiro. Más bien habrá tenido que poner igual, más bien ha puesto. Me llamaban la chica del cable, porque me fui con el cable a todos los hoteles. Fue una cosa que yo lloré, nada más llegar lloré. O sea, porque yo me fui allí, me iba a venir a recoger este Víctor, que era el único contacto que tenían en La Habana, no había gasolina, no me vine a recoger y yo me encontré en La Habana, en el aeropuerto, sin saber dónde ir, porque además no me cogí hoteles, me cogí solamente un hotel de 2 días y dije, iré mirando sobre la marcha, me iré cambiando de sitio y tal. Entonces me fui al ver que no me cogía el teléfono, que no venía, que no me contestaba, no había gasolina. Me fui al baño y lo típico que dejas la mochila en una percha y se cayó. Y cayó con toda la esquina el ordenador portátil y vi que se había roto algo, pero yo estaba inquieta. Cuando llegué al hotel lo abro, pantalla negra, madre mía. Y menos mal que a pesar de que no tienen medios, el informático del hotel me dejó un cable para que lo conectara a la televisión. Y luego me fui con él a todos los hoteles. Me llamaba la chica del cable. Y tenía dudas de que volviera y se lo devolviera. Me decía, oye, sobre todo, porque claro, ahí están tan escasos de todos los medios que dejarme un cable a mí de esas condiciones era una pasada. Y yo, no te preocupes que vuelvo al hotel el último día y te lo devuelvo. Y así me fui luego a los diferentes sitios donde fui y me conectaba a la televisión. No tienen medios, pero tienen muchísima imaginación, tienen una inteligencia espectacular. ¿Acaso usted posee la verdad absoluta sobre sus propios pensamientos? Lo que La mentira alimenta traslada al lector hacia las profundidades del pensamiento en busca de las razones por las que el ser humano mata, miente y se convence de que los motivos que le llevan a ese desespero son sus propias creencias, sabiendo que esas creencias son las de otros que han manipulado su opinión. ¿Cuál es el suyo? ¿Su propio pensamiento? Lo que la mentira alimenta, de Isabel La Huerta. Bueno, gracias. Enhorabuena. Gracias.